Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Bueno, nada más Mario está bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a ustedes que están el día de hoy aquí. Y bueno, también la bienvenida a los que nos acompañan a través de la transmisión del Facebook. ¿Listos para la palabra de Dios? Bueno, pues vamos a continuar con la serie. El día de hoy terminamos esta serie, Los Nombres de Dios. Y la próxima semana ya estaremos iniciando una nueva serie que esperemos que también vaya a ser de bendición como esta. Pues el día de hoy, les digo, concluimos con esta serie, Los Nombres de Dios. Este sería el tema número 10, ya transcurrieron 10 semanas. Y en el día de hoy incluí, para concluir, 3 nombres de Dios, como les mencioné la semana pasada, para ya no ser tan repetitivos, porque los nombres que vamos a ver el día de hoy, pues en cierta forma ya se tocaron de una manera breve o están relacionados con los nombres anteriores y con los atributos de Dios, la serie que nos dio el pastor. Entonces, va a ser el día de hoy de esta manera. Y bueno, antes de empezar el tema, quiero nada más recordarles el culto del general del domingo. Pues siguen estando invitados los que gusten acompañarnos. Acuérdense que aunque hay cupo limitado, pues sí pueden venir un buen número de personas. Entonces, en los domingos anteriores han quedado libres algunas sillas, pero bueno, como dijo el pastor, no los queremos forzar, pero sí les invitamos y les exhortamos a que nos acompañen los que puedan venir. Bueno, hoy es el tema número 10. Y quiero que me acompañen ahí en su Biblia al Salmo 46. Lo vamos a leer completo, son 11 versículos. Salmo 46. Bueno, si ya lo tiene ahí me sigue. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Shelah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias hoy en este día por la bendición que nos das de estar con vida, de conservar hasta el momento nuestra salud. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu misericordia que se ha extendido para con tus hijos hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por ese gesto de amor que tienes para con nosotros.
También te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, recibiendo de tu palabra, Señor, conociéndote cada día más, porque cada vez que sabemos y conocemos más de ti, es motivo para adorarte más, para rendirte tributo y darte toda la honra y el honor solo a ti, Señor, porque eres digno de recibirla. Gracias, Señor, gracias por tu palabra que hoy estamos seguros nos va a edificar y que traerá cambios importantes en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este salmo se menciona 2 veces este término, Jehová de los ejércitos, aplicado a nuestro Dios, concretamente en los versículos 7 y 11. De ahí sacamos este nombre que vamos a tratar ahorita, Jehová de los ejércitos, que en hebreo sería Jehová Sabaoth. Aquí en este salmo, el salmista muestra su confianza en el Dios de Israel y lo menciona como su refugio. De igual manera, nosotros, ya con el conocimiento que hemos obtenido de los nombres de Dios y los atributos de Dios, creo que sería suficiente como para que nosotros pudiéramos depositar toda nuestra confianza en ese Dios. Incluso pensar o concluir que no necesitamos de nada ni de nadie más. Dios nos basta. Dios para nosotros es suficiente. Y como es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Él puede, y de hecho lo hace, que pelea las batallas por nosotros. Cuando nosotros nos sentimos débiles, frágiles, cansados, agobiados por las situaciones que tenemos que vivir en este mundo, ahí estará Él siempre, siempre. Estará dispuesto a tendernos la mano, a luchar a nuestro lado, pelear por nosotros. Como podemos leer a través de las Escrituras, Él lo hizo. Un ejemplo está en David, que el martes pasado, hablamos un poquito sobre él en el tema de los varones, pero ahora lo vamos a enfocar de otra manera. Cuando David, siendo todavía un jovencito, un pequeñuelo, todavía casi un niño, se sintió con la fortaleza de poder luchar contra los ejércitos de los filisteos, y concretamente con ese hombre que le llamaban Goliat y que decían que era un gigante. No sé qué estatura tendría, ¿verdad? Pero así lo mencionan las Escrituras. Y quiero que me acompañe ahí a 1 Samuel capítulo 17. Primera de Samuel 17, vamos a leer de los versículos 44 al 47. Quiero que le ponga atención a lo que dice aquí la palabra. Dice de esta manera, versículo 44 dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aquí, en este pasaje, está claro que Jehová peleó la batalla con David, o por David.
Los ejércitos de los filisteos eran fuertes, eran numerosos. Incluso ahí, si leemos todo el contexto, el rey en ese tiempo era Saúl y estaba temeroso frente a los ejércitos de los filisteos. Y cuando David se atrevió a ir al frente, el mismo Saúl pensó que, pues siendo un niño, lo iban a vencer de una manera muy fácil. Sin embargo, aquí David muestra su confianza en Jehová. David estaba seguro que él pelearía con él y le daría la victoria. Y lo mismo que el filisteo Goliat le dijo a David, fue precisamente lo que David hizo con él. Por ahí de repente hay una confusión, ¿verdad? Que dicen que David mató a Goliat con la honda, ¿verdad? Con una piedra, ¿verdad? Y bueno, si analizamos un poquito, pues, o vemos más de cerca las escrituras, nos daremos cuenta que no, ¿verdad? Lo derribó, sí, con la honda y una piedra, y estando caído, pues, se abalanzó sobre él, tomó su espada, y con la espada de él le cortó la cabeza, y ahí fue donde lo mató. Pero bueno, ese fue un detalle nada más, que a veces se nos escapa. Pero lo cierto es que Dios dio la victoria al ejército de Israel, aunque se sentían frágiles. Y podríamos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras, como por ejemplo cuando, como Jehová es el Dios de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, Él comanda sus huestes celestiales. En una ocasión, no lo tenía aquí contemplado, pero se los menciono así brevemente, cómo Dios peleó la batalla al lado de Gedeón también, y con un ejército, diríamos, bastante raquítico, muy pocos hombres, pero pelearon también y vencieron. Pero ¿quién fue el que les dio la victoria? Dios, Jehová de los ejércitos. He escuchado algunos testimonios, de repente decimos que testirollos, ¿verdad? Pero sí, se los menciono así nada más como para reforzar un poquito esto. Mire, a veces a nosotros nos falta confianza. Y ciertamente las Escrituras dicen que Dios ha enviado ángeles para que nos custodien, para que nos ayuden, para que nos protejan. Y a veces como que lo dudamos. Pero déjeme decirle que en una ocasión alguien me platicó, oye, fíjate que me pasó algo raro. ¿Qué te pasó? Dice, pues resulta que yo iba por la calle, ¿verdad? Y estaba sola. Y pues yo iba así, ciertamente un tanto temeroso. Pero empecé a orar. Y de repente ahí en una esquina salió un grupo de personas, hombres que se veían de mal aspecto, ¿verdad? Y como que se querían acercar a mí y me querían hacer algo. Pero de repente, pues todos sacaron la vuelta y se fueron por la otra acera y me dejaron el paso libre. Y seguí caminando. Le digo, ¿y qué pasó después? Dice, mira, cuando di vuelta me paré y alcancé a escuchar lo que dijeron estos tipos. Le digo, ¿y qué te dijeron? ¿O qué dijeron? Se estaban diciendo entre ellos, ¿Por qué no lo hicimos si ya habíamos quedado? Oye, pero es que ¿cómo quieres que lo hagamos? Pues que no viste tremendos peladotes que venían con él. Y él escuchó lo que ellos dijeron. Pero resulta que no iba nadie con él. Está raro, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar eso, ¿no? Ciertamente a veces las manifestaciones de los ángeles, que son reales,
las percibimos o las podríamos percibir, pero a veces no. Hemos leído en las Escrituras que nosotros debemos de ser, por ejemplo, hospedadores, ¿verdad? Porque a veces, sin saberlo, podemos incluso hospedar un ángel en nuestra casa. Y eso, pues la Biblia lo habla. Tal vez sean cosas extraordinarias, pero llegan a suceder. Pero lo importante, o lo que quiero enfatizar aquí, es que nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Dios siempre actúa con propósitos, siempre. Él no actúa nada más así porque sí. Y a veces también permite que sucedan cosas. Por ejemplo, en una ocasión a mi hija, Adriana, ustedes, yo creo que la mayoría la conoce, viene aquí a la congregación. Bueno, Dios permitió algo. En una ocasión ella fue a dejar a su niño ahí al colegio y saliendo ahí, dejando al niño, cruzó la acera y en la otra acera la asaltaron ahí a plena luz del día, enfrente del colegio. Y bueno, también de repente dice, bueno, pues ¿qué pasó, no? Pero muchos empiezan a decir, bueno, entonces ¿dónde está Dios que me cuida? Y empiezan a dudar. Tenemos que entender los proyectos, los propósitos que Dios tiene. Y caminando en eso, créame, podemos caminar confiados en Él. Siempre creyendo y aceptando su voluntad, porque siempre tiene un propósito. Y el propósito que tuvo aquí con David fue darle la victoria, a pesar de que se sentían débiles y frágiles. Lo mismo pasó con Gedeón. Pero también hay algo importante que debemos de tomar en cuenta. Para que Dios esté de nuestro lado, para que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja, también debemos de ser obedientes. Debemos de guardar su palabra. Y cuando no lo hacemos, ¿por qué no decirlo? Nos puede suceder como al pueblo de Israel le sucedía. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Jehová y iba en pos de otros dioses o le daban la espalda, Dios los reprendía, y de una manera fuerte. Y a veces querían ganar el favor de Dios a pesar de que se portaban mal. Hay una ley, ¿verdad?, física, pero la voy a aplicar aquí en este momento. A toda acción hay una reacción, ya alguna vez también ya lo dije. Bueno, para que nos vaya bien, tenemos que ser obedientes a Dios. No podemos andar en malos caminos y esperar que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, o que Dios nos ayude en las tentaciones cuando nosotros mismos nos andamos exponiendo. ¿Qué tiene que andar haciendo, por ejemplo, un cristiano ahí a medianoche, ¿no?, trasnochando, cuando debería de estar en su casa? Bueno, si es por cuestiones de trabajo, qué sé yo, algo que verdaderamente lo amerite, pues bueno, el Señor ahí estará y nos guardará. Pero no tentemos al Señor. Les digo, a veces creemos la protección de Dios, pero no somos obedientes o lo menospreciamos. Acompáñame ahí al libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer ahí. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe,
¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos que buscar es hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas que a Dios le agradan. Aquí, en este capítulo, en el primer capítulo del libro de Malaquías, de hecho casi todo el libro de Malaquías se refiere a una reprensión que Jehová está haciendo al pueblo de Israel, y en concreto a los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo, en el tabernáculo, porque ellos sabían las condiciones en las cuales deberían de ofrecer los sacrificios y los animales que se requerían para las ofrendas, para los sacrificios, para los holocaustos. Dios decía de qué manera debían de ser, y lo hemos leído y lo hemos sabido, que deberían de ser animales sin defecto, sin mancha. Incluso a veces el color tenía que ser blanco, no cojo, no ciego, o sea, que no tuvieran ningún defecto. Y ellos era lo que hacían, y Dios los reprende. ¿Cómo quieren agradarme a mí haciendo estas cosas? A veces nosotros queremos agradar a Dios buscando hacer cosas, o buscamos un montón de cosas que hacer para agradar a Dios, pero no pensamos si en realidad eso que estamos ofreciendo o nuestra ofrenda es agradable a Él. Y puede venir la reprensión de parte de Dios. Por eso nos llama al arrepentimiento. En ese tiempo, bueno, los sacrificios que se ofrecían, pues, era de animales en el templo, en el tabernáculo. ¿Qué tipo de sacrificios podemos ofrecer hoy nosotros como sacerdotes? Porque dice la palabra que somos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. El ministerio de los sacerdotes en ese tiempo eran los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas físicos, ¿verdad? Animales, derramamiento de sangre. Pero por ejemplo, si vamos a la primera carta del apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2, no lo busquen, nada más se lo comento, si gusta lo puede leer en su casa después. Dice que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios en el nombre de Jesucristo. Pero ¿cuáles serían esos sacrificios? ¿De qué sacrificios se agrada a Dios en la actualidad? ¿Será de vacas, de animales, de bueyes, de corderos? No. ¿Será que yo me ande ahí martirizando, golpeando la espalda, yendo de rodillas a tal o cual lugar, o caminando descalzo, o caminando con el dorso desnudo y una penca de nopal en la espalda? No, tampoco. ¿Cuáles son los sacrificios? Bueno, si vemos ahí en esta carta que Pedro escribió, dice Pedro, refiriéndose a los sacrificios: despójense de toda la maldad, de toda la envidia, de toda maledicencia. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y bueno, el apóstol Pablo diría a los romanos ahí en el capítulo 12, así de una manera, hasta manera de súplica, les decía que buscaran la voluntad de Dios, que el sacrificio fueran ellos mismos, buscaran lo que era agradable al Señor para ofrecerlo. Y el sacrificio más grande que podemos hacer nosotros es dar muerte al pecado en nuestra vida. O sea, llevar una vida de santidad. Por eso les he venido diciendo que el conocer a Dios, ¿qué demanda de nosotros? Una vida de santidad. Puede ser muy redundante y muy repetitivo,
pero a veces es necesario porque se nos olvida. Tenemos que buscar una vida de santidad. Eso es lo que tenemos que ofrecer a Dios. Si leyéramos los versículos previos ahí en Malaquías, los versículos 6 y 7, usted lo puede leer en su casa. Bueno, ahí está diciendo que los sacerdotes menospreciaban la mesa del Señor y servían pan inmundo, trayéndolo a nosotros. ¿Qué puede significar esto? ¿Cuál es el pan del cual Dios nos provee hoy como alimento espiritual para nutrirnos? La palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos despreciado la palabra y nos hemos enfocado en otras cosas? Les digo, podremos parecer muy repetitivos, pero ¿cuántas veces nos hemos pasado horas frente al televisor? O en un campo de fútbol viendo un partido. O como les decía yo la otra vez, ¿no? Me gusta el béisbol y me gusta la Serie Mundial cuando pasa, ¿verdad? ¿Cuánto dura un juego? 3, a veces hasta 4 horas. Y ahí estamos y nadie nos mueve. Pero agarramos la Biblia, que es el pan, o debería ser el pan diario, y no duramos ni 5 minutos y ya nos estamos distrayendo. Menospreciamos la mesa del Señor. En el versículo 9 dice: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y pedirle perdón a Dios para que tenga piedad de nosotros, porque nos hemos equivocado. Si no, puede venir la reprensión de parte de Dios. ¿Quién ha experimentado la disciplina de parte de Dios? Yo sí. Cuando Él lo considera necesario, créame, lo va a hacer. Pero si somos obedientes, Dios traerá bendición. Acompáñame ahí a 2 de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7, versículos 13 al 15 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Que si nos humillamos, oramos y invocamos su nombre y nos arrepentimos, buscamos su rostro, volvemos a Él, entonces Él oirá nuestras oraciones desde los cielos. Dice aquí: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él lo hará también. Pero esta es la condición: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Él peleará las batallas por nosotros. Y ciertamente nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Él es el Señor. Ese es el primer nombre que estamos estudiando: Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Vamos a otro, mis hermanos. Quiero que me acompañe ahí a
al Salmo 78. Salmo 78, versículos está largo el texto, téngame paciencia. Vale la pena. Salmo 78, versículos del 17 al 38. ¿Ya lo tiene? Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus sueños en tribulación. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaron de que Dios era su refugio, el Dios Altísimo, su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran más rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Nosotros aquí en Casa de Oración tenemos un canto que lo hemos entonado. No se los canto porque no sé, pero les menciono unas frases que dice este canto. Dice, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Mis hermanos, su misericordia es hasta los cielos. ¿Qué leímos en este salmo? La rebelión del pueblo de Israel otra vez. Sin embargo, Dios fue bueno. Y aquí es donde sacamos el otro nombre, el Altísimo. Él tiene poder para hacer y deshacer, y autoridad, porque es soberano también. Pero Él es el Dios Altísimo. Podríamos también decir el Omnipotente, el inconmensurable, el que nada lo puede contener, aunque hay algunos que creen que sí. Pero Él es Dios grande, Dios fuerte, y hace misericordia sobre nosotros,
aún a pesar de que a veces no hacemos su voluntad. Me gusta mucho este canto, ¿eh? No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios altísimo, el Dios grande, el Dios fuerte. Otra vez, el Dios en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. En hebreo es el Elión. Se oye un tanto raro el nombre, pero esto es lo que significa Dios altísimo, el Elión. Se lo deletreo, E-L-I-O-N. Es el Dios altísimo. Hermanos, conociendo a Dios, viendo sus atributos, sus nombres, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué más necesitamos? ¿Podríamos todavía dudar o no confiar en Él, sabiendo quién es Él? Yo creo que no tenemos excusa. Dios es tan misericordioso que nos ha revelado quién es. Él está interesado que le conozcamos. Y mire, no solamente hablando de confianza, sino que cuando le conocemos, también sabemos cuál es su actuar. Yo en muchas ocasiones he escuchado a personas que hablan diciendo, por ejemplo, acerca de milagros, que Dios hizo tal o cual milagro. Mire, cuando conocemos a Dios, sabemos realmente si ese tal milagro vino de Dios o no. Porque también las Escrituras nos revelan que el enemigo también hace milagros. Pablo escribió a los tesalonicenses que él se presenta con señales y prodigios mentirosos. Entonces, al conocer a Dios, créame que podemos hallar seguridad en Él, una seguridad plena. Me viene a la mente que en una ocasión estaba yo platicando con algunas personas acerca de esos milagros o de lo que hace o no hace Dios. Y ya ve que es muy socorrido eso ahí en el mundo, ¿verdad? Eso de las famosas barridas y limpias, ¿verdad? Que utilizan el huevito y las ramas de pirul. Y por qué no decirlo, alguna vez lo practicamos, ¿no? Cuando andábamos ahí extraviados en el mundo. Pero en una ocasión platicando sobre eso con algunas personas ahí, yo les decía, ¿verdad? A veces recurrimos a eso y según la palabra de Dios no deberíamos de recurrir a eso, porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Eso es brujería, hechicería. Y entonces una señora me dijo, oiga, pero es que sí funciona. Y yo le dije, yo nunca le dije que no funcionara, o que no funciona, porque sí funciona. A veces los niños por ahí están inquietos en la noche, no se pueden dormir, y luego salen con que les hicieron ojo, y agarran el huevito, ¿verdad? Y la ramita de pirul y se la pasan, ¿y qué pasa? Y el muchachillo ahí se calla y se duerme y queda como aletargado. O sea que funciona. Y yo le dije a esta señora, mire, yo no le dije que no funcionara, pero se ha puesto a pensar, ¿de dónde viene eso? ¿Quién es el que está obrando ahí? Pues seguramente es Dios, porque hasta rezamos el Ave María y el Padre Nuestro ahí. Mis hermanos, nosotros sabemos que Dios no hace ese tipo de cosas. Porque si Él es el león, el altísimo, el fuerte, nuestro refugio, Sabaoth, como ya vimos,
el que pelea las batallas por nosotros. ¿Necesitamos recurrir a todo eso? No, Él nos basta. Su palabra tiene poder. Lo que pasa es que a veces nos falta eso, confiar en Él. Pero Él es el Elión, el Altísimo, y es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y Él hace misericordia con su pueblo, pero nos exhorta, nos anima, nos motiva a que también seamos fieles a Él, a que vivamos conforme a su palabra, sus normas, sus estatutos, como le quiera llamar. Siempre, siempre buscando su voluntad, a pesar de las situaciones que podamos pasar. Él es el Señor. Bueno, finalmente, el último nombre que vamos a ver en este momento, se los voy a decir de una manera directa: el Olam. ¿Qué significa el Olam? El Dios eterno. Ya también lo hemos visto en los atributos de Dios o en otros nombres, que Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él es el gran yo soy, el que ha existido siempre y siempre existirá. Y también es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es eterno. Él no está sometido, alguna vez también ya se los mencioné en alguno de los atributos, Él no está sometido al tiempo y al espacio. Por eso Él no tiene prisa. Incluso la tardanza, que para muchos es tardanza, no es eso, es el uso de su misericordia que tiene para con su pueblo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, como leíamos ahí en 2 de Crónicas. Acompáñame ahí al libro del Génesis, capítulo 21. Génesis 21, versículos 21 al 23 dice, del 22 al 23, al 33. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército,
y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Bérseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquí dice el versículo 33, que Abraham invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. Es el Olam, el que no tiene principio ni fin, ya lo habíamos mencionado. Existen muchas teorías y muchos corrientes de pensamiento en el mundo que nos hablan de que incluso Dios no existe. Pero bueno, hemos leído en las Escrituras y nosotros somos testigos de que la creación da testimonio de la existencia de Dios. Es más, déjeme decirle algo. Usted mismo, yo, somos un vivo testimonio de que Dios existe y que es el creador. Pero aquí surge un problema, mis hermanos. La Escritura dice que como Dios es eterno y Él es el que ha creado todo, y Él ha creado los mundos y los tiempos, por lo tanto Él los sobrepasa o está sobre de ellos. Dice la Escritura que Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero en la actualidad hay un problema. El hombre, póngame atención en esto, el hombre ha creado dioses a su imagen y semejanza. Cualquier persona que usted le preguntara si cree en Dios, le va a decir que sí. Si usted sale ahí afuera a la calle y a cualquier persona que pase le pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? Le va a decir que sí. Pero ¿saben en cuál Dios creen? Creen en el Dios que ellos mismos se han forjado, en su propio ídolo, en las ideas que tienen o en lo que han escuchado. Pero han perdido de vista al Dios eterno, al Dios de las Escrituras. Se han forjado ídolos y les han puesto el nombre, nada más. Y se han forjado un ídolo por ahí a veces de madera o de yeso, colgado en una cruz y le ponen el nombre de Jesús. Pero les presentan o ellos hablan de un Jesús que es totalmente diferente al Jesús de las Escrituras. O cuando hablan del Padre, también hablan de un Dios que es totalmente diferente al de las Escrituras. Sucede esto porque por la ignorancia que existe al respecto de Dios. ¿Dónde podemos encontrar quién es Dios? En la única revelación que Dios nos ha dado. Es la Biblia. Yo sé que para muchos no es suficiente y tienen sus propios argumentos. Y sobre eso vamos a ir tratando en la siguiente serie que vamos a comenzar. Pero tienen ideas, o se han forjado ideas, imágenes equivocadas de quién es Dios. Y hablan de su propio Dios. Invocan a su propio Dios. Jesús orando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús dijo estas palabras, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al que enviaste, ¿verdad?, a Jesucristo. Eso es la vida eterna. Ahí dice Jesús, esto es la vida eterna. Por eso es importante que atendamos al llamado de Dios que nos invita a conocerlo, que nos invita a que aceptemos
la revelación de parte de Él para con nosotros de quién es Él. Déjeme hacerle una ilustración acerca de por qué nos equivocamos al respecto de Dios, o muchos se equivocan al respecto de Dios. Podemos establecer que la revelación de Dios es la palabra, es la Biblia. Eso nos puede quedar claro, o está claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dentro del estudio de la palabra, de la Biblia, existe una materia que se llama teología. Y todos hemos escuchado acerca de la teología. ¿Qué es la teología? Bueno, si desglosamos ahí el vocablo, pues teología viene de teo, que es Dios, y logía, que es tratado o estudio. O sea, teología es el estudio o el tratado de Dios. Eso es lo que significa teología. Como por ejemplo la biología. Bios, vida, ¿verdad? Y logía, pues tratado, estudio. La biología es el tratado de la vida o el estudio de la vida en cuanto a la naturaleza y todo eso. La verdadera teología debe de ser bíblica. Pero ¿dónde está el problema? Lo voy a ilustrar de esta manera. Por ejemplo, la biología o las ciencias exactas o qué sé yo. Obviamente son ciencias, ¿no? Y para llegar a conclusiones, establecer teorías o bueno, en fin, el conocimiento, pues, se lleva a través de un estudio científico o un método científico. Ejemplo, para conocer una célula, espero no confundirlos o no estar hablando de balde. Para conocer una célula, ¿cómo se hizo para conocer una célula? Bueno, se agarró un pedazo de materia cualquiera y se metió ahí en el microscopio. Y ahí el que está estudiando ve a través del microscopio una célula y él, por lo que ve, define qué es una célula y cómo es una célula. Pero lo define él por lo que ve. ¿Sí? Ese es un método científico, por así decirlo. Pero a Dios, ¿lo podemos estudiar así? No. Sin embargo, muchos teólogos quieren estudiar a Dios a través de un método científico. ¿De qué manera? Es una alegoría para ejemplificar nada más. Agarran a Dios, fíjese, agarran a Dios y lo meten al microscopio. Y por lo que ellos ven, ellos mismos definen quién es Dios y cómo es Dios. Ahí es donde está el error. A Dios no se le puede estudiar así. Dios mismo se nos da a conocer, se nos revela a través de las Escrituras. Nosotros no podemos definir a Dios por lo que vemos, aunque sí muchas cosas dan testimonio de quién es Dios o de cómo es Dios. Pero la verdadera teología consiste en permitir que a través de las Escrituras Dios se nos revele, que Él mismo nos diga quién es, cómo es. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y créame, Dios se nos revela a través de todo esto, o toda esta palabra que Dios nos ha provisto en las series de los atributos y de los nombres. No queramos estudiar a Dios
con un método científico. Y entonces, permitiendo que Dios se nos revele, sabremos verdaderamente cuándo Él está actuando y cuándo no, o cuándo vienen las cosas de Él y cuándo no. Y podemos confiar en Él. Puede ser nuestro refugio. ¿Cuándo? En todo tiempo. En el Salmo 90, versículo 1-2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es Dios. Sin embargo, a pesar de que Él nos ha revelado que es eterno, muchos siguen debatiendo y siguen haciendo ese tipo de preguntas. Bueno, sí, Dios creó todo y Dios me creó a mí, pero ¿quién creó a Dios? Salimos con ese tipo de preguntas. O bueno, salen algunos. Él es eterno. Él es el Olam. Él siempre ha existido. Debemos de estar firmes en esta verdad. Debemos de tener convicciones. Acuérdense que el pastor también ya nos dio una serie que se llamó Convicciones. Isaías 40, 27, 31 dice: Isaías 40, 27, 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y podemos confiar. Ese es el Dios que se nos ha revelado. Podemos confiar en Él. No seamos necios. En la mañana, a través del WhatsApp, estábamos platicando el pastor y yo, cómo hay gente tan necia que se aferra a sus propias ideas, a sus propios pensamientos. Y por esa razón, dizque en búsqueda de la verdad, al contrario, se extravían y van en pos de otros dioses. Y créanme que cuando Dios habla y nos revela verdades, es como para ponerse a temblar, es como para meditar y recapacitar y no ser obstinados. Ahí está la evidencia de que Dios es. Romanos 1, 19, 22 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿A qué nos invita esto? A que no seamos necios. A que creamos, pero que creamos la verdad que viene de Dios, no las mentiras del mundo. Porque en el mundo existen muchas mentiras en cuanto a Dios, No quisiera adelantarme a la siguiente serie, pero
Hay una mentira que circula por ahí en el mundo. Y pues como la dice algún líder religioso importante o con autoridad, pues deberíamos de creerla. O deberíamos de asumir que es una verdad, cuando en realidad es una mentira. ¿A qué me refiero? Usted lo ha escuchado. Todos somos hijos de Dios. Bueno, eso sería muy conveniente, ¿no cree? Todos somos hijos de Dios. A propósito, recientemente alguien dijo por ahí que los homosexuales pues tenían derechos porque también son hijos de Dios, viviendo en esa vida depravada. ¿Será? No, mis hermanos. Las Escrituras, Dios nos revela que eso no es verdad. Y las Escrituras nos revelan quién son los hijos de Dios y quién no. Entonces Dios no nos creó a todos. Esa es otra cosa. Sí, Dios nos creó a todos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quieres saber quién son los hijos de Dios realmente? Estudia las Escrituras. Estudiemos las Escrituras. También en la actualidad, y bueno, se ha oído durante mucho tiempo al respecto de la venida de Jesús, o la segunda venida de Jesús. Incluso he oído por ahí algunas versiones de algunos falsos, ¿verdad?, que dicen que Jesús ya vino y que Jesús está no sé en qué lugar, y bueno, cosas por el estilo. Pero por las Escrituras, por lo que Dios nos revela, nosotros lo estamos esperando. ¿Cuántos de ustedes lo esperan? Y parece que se tarda. Bueno, sucede o ha sucedido en cada cambio de milenio, ¿verdad?, o cuando entra un milenio, siempre a veces hasta la psicosis se apodera de la gente, ¿verdad? Y empieza el debate de que si ya está a la vuelta y que si ya mero viene y que cuánto se va a tardar, y otros dicen, no, eso ni es verdad. Ya Jesús se fue y Él no va a regresar nunca. Y muchos falsos en la actualidad que incluso niegan el regreso del Señor. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras tocante a este tema y haciendo referencia a este nombre, que Dios es eterno? Bueno, vamos a terminar con este texto. Acompáñenme ahí a 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 1, 5. Con esto finalizo. Escribió Pedro: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y los cielos y la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios se tarde. Dios es eterno, Él no tiene prisa. Pero hace uso de su misericordia y de su paciencia. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. O para que los que se tengan que arrepentir, se arrepientan y encuentren la salvación que solo está en Él. No hay otro camino de salvación. No hay otro camino que nos lleve al Padre. No hay otro camino que nos lleve al cielo. Porque también es otra de las mentiras que circulan por ahí. Todas las religiones son buenas. Cualquiera que practiques te lleva a Dios. No es verdad, no. El único camino es Jesucristo. Y Él lo dijo de una manera categórica y tajante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Bueno, mis hermanos, pues con esto concluimos. Tanto los atributos como los nombres. Esperamos que haya sido de bendición, de edificación, y que a través del conocimiento de su palabra aprendamos a eso, a tener confianza en Él, a caminar con Él, a ser obedientes a Él, porque Él tiene grandes y maravillosas promesas para sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas a través de estas series que nos has dado, Señor. Te bendecimos y te glorificamos porque has sido bueno con nosotros. Sabes de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sabes de nuestros pecados, Señor, pero has tenido misericordia y paciencia, llamándonos al arrepentimiento. Hoy queremos hacer, Señor, un compromiso de buscar una vida de santidad, pese a lo que tengamos que enfrentar, tal vez rechazo, tal vez burla, tal vez vituperio, Señor. No somos exentos de eso por causa tuya. Tú mismo nos lo advertiste y nos lo dijiste. Si a mí, que soy el Señor, me persiguieron, me vituperaron, se burlaron de mí, también lo harán con ustedes, porque el discípulo no es más que su maestro. Gracias, Señor. Gracias porque en todo eso estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos alientas y podemos encontrar refugio en ti. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro consuelo, Señor. Gracias por todos los beneficios, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, las cuales no tenemos manera de pagar. Simplemente nos humillamos ante ti, Señor, y te lo agradecemos. Pero sí hacemos este compromiso de buscar una vida de santidad, de caminar siempre buscando tu voluntad, de asumir nuestra responsabilidad como tus hijos, Señor, para dar testimonio a los de afuera de que tú eres y que siempre serás. Gracias, Padre. Gracias te damos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.